Le suena mucho el estómago aunque no tenga hambre. Ese león que se le escapa en una reunión calladamente 2 horas después de haber comido bien. Eso no es hambre. Usted lo sabe. Acaba de comer y aún así el estómago sigue sonando, sigue gruñendo, a veces más fuerte que antes. Es como que si tuviera un león dentro. Si le pasa todos los días, a cualquier hora del día, eso no es normal. No. Y usted puede decir, no, es que yo soy así, a mí siempre me gruñe la barriga y que por aquí, que por acá. No, eso no es normal. Es el intestino que le está avisando que algo dentro no anda bien. Y hoy le explico, sí, hoy le explico qué está pasando ahí adentro, por qué suena cuando no debería y qué puede empezar a tomar esta misma semana con cosas que usted ya tiene en su casa o que puede conseguir en cualquier tienda cerca donde usted vive. Vamos a empezar. Empiece usted hoy mismo, después de la cena, sí, después de la cena, ponga a calentar una taza de agua. Agregue una rodaja de jengibre, puede ser del tamaño de una moneda. El jengibre debe de estar fresco. Sume media cucharadita de semillas de hinojo. Si por A o B motivo usted no consigue hinojo o no tiene hinojo, una bolsita de té de manzanilla, ¿sí? En este caso, usted tapa la taza, déjela reposar 7 minutos, tómela despacio antes de que se acueste a dormir. El jengibre ayuda a regular el movimiento del intestino y tiene propiedades antiinflamatorias, ¿sí? El hinojo, por su parte, se le atribuye propiedades para reducir la fermentación y los gases. Juntos, calman ese intestino que sigue trabajando justo cuando debería estar descansando, ¿sí? Ahora, es importante, es muy importante que usted siga el protocolo tal como nosotros lo vamos a estar indicando, ¿sí? Vamos a ver cuatro errores que son muy comunes y que casi todos nosotros cometemos sin darnos cuenta. Sin usted darse cuenta, ya cometió el error, ¿sí? Primer error, ignorarlo, ¿sí? Ignorarlo. Usted va a pensar que se siente bien, que no, como le decía al principio, es que yo soy así, así es, así mismo es, que así mismo gruñe y todo lo demás, ¿no? Un ruidito ocasional no es normal. El intestino siempre está en movimiento, pero cuando el ruido es fuerte y es frecuente y aparece sin ninguna relación con el hambre y encima lleva meses ahí sin que le preste atención, eso va empeorando poco a poco. El intestino ruidoso de hoy puede ser el intestino inflamado del mañana. Sí. Ahora, el segundo error, ya vimos el primero. El segundo error es tomar gaseosa o agua con gas para asentar el estómago. Este es el error más común y el que más le hace daño. Las burbujas le suman más gas a un sistema que ya tiene demasiado, ¿sí? Siente un alivio momentáneo, sí, pero el problema de fondo se va a poner peor, va a irse agravando más, ¿sí? Ahora, ya vimos el segundo, vamos a ver el tercer error, ¿sí? Comer más fibra pensando que ahí está la solución. La fibra ayuda, pero no toda la fibra. Funciona de la misma manera. Por ejemplo, hay quienes agregan salvado o fibra en polvo y el estómago le sigue sonando exactamente igual, porque muchas veces el problema no es falta de fibra, es exceso de fermentación. Y agregar fibra ahí solo va a generar más gas, más ruido, más molestias. Primero se calma la fermentación, después, si hace falta, se va a agregar fibra. Este es el tercer error. El cuarto error es comer demasiado rápido y quedarse sentado sin moverse. Ese es el cuarto error. Hay que masticar con calma. El intestino necesita movimiento para moverse él mismo. Una caminata de 10 minutos después de almorzar o después de cenar hace más por ese ruido que cualquier té. No es opcional, es pura mecánica del cuerpo. Si usted conoce a alguien que se queja de esto o de que ve a alguien con la barriga siempre hinchada, compártele este video ahora mismo. Mándaselo por WhatsApp, como mira esto es para ti. Así nos cuidamos entre todos. Comparte el video, ponle me gusta y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Ahora, vamos a la parte de la ciencia explicada de una manera fácil y sencilla. El intestino nunca está totalmente quieto, tiene su propio sistema de movimiento, como las olas que empujan el alimento hacia adelante. Eso se llama peristaltismo. Ese movimiento genera sonido y es normal, pero debería ser un sonido suave.
Un sonido suave, casi imperceptible, totalmente casi silencioso. El problema empieza cuando ese movimiento se desordena, cuando las olas van para el lado equivocado o son demasiado fuertes, o hay en este caso demasiado gas mezclado ahí adentro. Ahora usted se puede preguntar, ¿de dónde sale ese gas? Bueno, el gas sale de la fermentación de los alimentos. Imagínese el intestino como una cocina. Cuando todo funciona bien, la comida se procesa limpia y sigue su camino sin problema. Pero cuando el intestino pierde su ritmo por estrés, por antibióticos, por comida ultraprocesada o, en su caso, por comer demasiado rápido, la comida se queda rezagada ahí adentro, ¿sí? Y lo que se queda rezagado fermenta igual que una fruta olvidada en un rincón de su cocina. Sí, eso mismo va a pasar. Esa fermentación produce gas. El gas va a producir una presión y esa presión mueve el líquido intestinal de forma desordenada. Ese movimiento desordenado es justo lo que usted está escuchando cuando escucha como un león, un rugido dentro de su estómago. Ahora, el objetivo de este protocolo es simple: frenar la fermentación y devolverle al intestino su ritmo natural y normal, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Con papaya, con hinojo, el ruido baja y el gas se reduce. La papaya es de los alimentos más útiles para esto y de los más subestimados, sí, de los más subestimados. La papaya madura contiene una enzima llamada papaína y esta hace justo lo que usted necesita: ayuda a digerir las proteínas que quedaron sin procesar y que están fermentándose ahí adentro. Menos residuos sin procesar, menos fermentación, menos gases y menos ruidos dentro de su estómago, en su barriga. Coma 2 o 3 tajadas de papaya madura en ayunas antes del desayuno durante 7 días. Y si quiere seguir haciéndolo el resto de su vida, mejor todavía. Empezar el día con una fruta, sobre todo como la papaya, es una excelente costumbre. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿y por qué la tengo que hacer o lo tengo que hacer en ayunas? Porque con el estómago vacío, la papaína puede trabajar sin competencia, hacerlo totalmente sola el trabajo. El hinojo, en semillas o en su caso en infusión, tiene un compuesto que ayuda a relajar el músculo liso del intestino. Cuando ese músculo se relaja, esas contracciones irregulares que hacen ruido se van a suavizar y el intestino deja las olas caóticas y vuelve a un ritmo tranquilo. Desde el tercer o cuarto día de este procedimiento, usted va a notar menos ruido, menos presión y, sobre todo, menos gas de sorpresa. Esto va a causar una gran diferencia en usted. No va a haber ya una barriga hinchada porque está llevando a cabo un proceso que no lo estaba llevando antes de conocer esta información. Ahora, el ruido y la hinchazón casi siempre vienen de la mano, como compañeros, porque el mismo gas que causa el ruido es el que también hincha, inflama la barriga. Esa panza que en la mañana está bien, pero que a las 3 o 4 de la tarde parece que le ha crecido unas 2, 3, 4 tallas más. Eso es gas de fermentación. Y ese gas se está acumulando ahí todo el día. Por eso ya en la tarde, 3, 4 de la tarde, usted va a ver una barriga hinchada. Ahora, el jengibre trabaja directo sobre todo esto. Ayuda a que el estómago vacíe su contenido hacia el intestino de una manera mucho más rápida y de una forma ordenada, ¿sí? Menos tiempo de tránsito significa menos tiempo para que este fermente. Ahora, tómese una taza de infusión de jengibre después del almuerzo, que es cuando más fermenta el cuerpo. Usted va a notar menos hinchazón en la tarde desde la primera semana. Ahora, hablemos del aceite de oliva. Una cuchara, en este caso, cucharadita de aceite de oliva en ayunas, antes de la papaya, va a ayudar a qué? A lubricar, ¿sí? ¿En qué va a lubricar? El tránsito intestinal. No es un laxante, es un lubricante. El contenido se mueve con menos fricción, más ordenado, sin trabarse ni fermentar, ¿sí? Ahora, este es el beneficio de fondo.
el que sostiene todos los demás. Así que presta atención, escúchalo bien y si deseas puedes volver a repetir este video para que no te pierdas ningún detalle. El intestino tiene su propio reloj, ¿sí? Sabe cuándo procesar, sabe cuándo moverse y sabe cuándo es el momento de descansar. Cuando ese reloj se desajusta por estrés, por mala alimentación o por sedentarismo, el intestino trabaja a deshoras, ¿sí? Hace ruido cuando debería estar tranquilo y se queda quieto cuando debería estar activo. La manzanilla, tan simple y tan subestimada, actúa directo sobre ese reloj. Calma el sistema nervioso del intestino, que sí tiene el suyo propio, y además del cerebro. Y cuando ese sistema está sobreexcitado por el estrés, el intestino se traba. La manzanilla lo va a ir cambiando poco a poco. Tome una taza de té de manzanilla cada noche durante 10 días. Le va a ayudar al intestino a recuperar su horario y de paso le va a mejorar el sueño. ¿Qué le parece? Al cabo de esos 10 días, el ruido ya no es constante. Aparece solo cuando se debe, antes de comer, cuando hay un hambre real y desaparece cuando no tiene algún motivo para presentarse o decir, hey, aquí estoy. ¿Sí? Cuando no hay motivo, no tiene por qué estar ahí el rugido de un león dentro de tu barriga. Ahora, vamos al resumen para que usted lo tenga claro. 10 días, 3 momentos del día, sin cambiar su alimentación. No le estoy diciendo que usted cambie su forma de alimentarse. Más bien, en ayunas todos los días. Uno, o primero, una cucharada de aceite de oliva extra virgen solita, antes que cualquier otra cosa. Dos, 3 o 2 tajadas de papaya madura, lo va a masticar despacio, póngale 2 o 3 tajadas y le va a comer después de usted ya haber tomado en ayunas sin nada la cucharada de aceite de oliva. Va a introducir 2 o 3 tajadas de papaya madura y le va a comer despacio, tranquilo. Tercero, espere 20 minutos antes de desayunar. Esos 20 minutos son el tiempo que usted necesita para que la papaína pueda trabajar sin interrupciones y no se pueda saltar el procedimiento. Ahora, después del almuerzo, una taza, escuche bien, después de usted que almuerce, una taza de infusión de jengibre fresco, una rodaja del tamaño de una moneda en agua caliente, 7 minutos de tapa y después le bebe. ¿Sí? Ahora, camine 10 minutos. Esto no es opcional. El movimiento es parte central de este procedimiento que estamos haciendo. ¿Sí? Y por último, antes de dormir todos los días, antes de dormir todos los días, una taza de manzanilla con media cucharadita de semilla de hinojo. 7 minutos y tómela despacio. ¿Sí? Este es el paso con más impacto sobre ese ruido nocturno, el que aparece cuando usted ya está acostado y el estómago comienza a rugir como un león con furia. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los 3 alimentos que fermentan más tu estómago. Reduzca estos 3 alimentos esta misma semana. No hace falta que los elimine para siempre. Solo usted los va a bajar mientras este procedimiento hace su trabajo. ¿Sí? Vamos a ver. Leche entera, cámbiela por leche sin lactosa o, en su caso o a su vez, por una bebida de avena. Segundo, pan blanco y harinas refinadas. El pan y la harina refinan muy rápido. Redúzcalos a la mitad. Tercero, legumbres sin remojar. Si come frijol o lenteja, remoje lo mínimo unas 8 y si puede unas 12 horas antes de cocinarlas. Eso va a reducir un 70% el gas que ellos producen. Ahora, ¿cuándo usted debería acudir al médico? ¿Sí? Si hay algún problema, tiene que acudir al médico. Antes de cerrar, un dato muy importante que quisiera que le preste atención. ¿Cuándo es el momento que usted debería acudir al médico? Si el ruido viene con dolor, ¿sí? Si ese ruido y esa molestia que usted presenta en su estómago viene con dolor abdominal, no es un simple ruido, sino que le va a causar dolor, usted debe consultar con su médico de cabecera. El segundo, si tiene diarrea y estreñimiento que se alternan de forma crónica, usted también debe consultar con su médico de cabecera. Si el abdomen está muy distendido o duro, no solo inflamado,
tiene que también consultar con su médico. Si nota sangre en la materia fecal, usted debe consultar con su médico. Eso ya no son señales de fermentación, son señales de que usted necesita un diagnóstico. Para el ruido simple de la hinchazón de la tarde y el gas que no para, el protocolo es del que hemos estado hablando. Y eso es más que suficiente para que usted pueda notar una diferencia. ¿Sí? Tenga en cuenta aquello lo que he dicho. Si usted tiene alguno de los problemas que mencioné, es importante que visite a su médico de cabecera para que reciba un diagnóstico. Si usted tiene los problemas normales, como un león, un rugido todas las tardes, que se le inflama, se le hincha su barriga, sigamos el protocolo que hemos estado mencionando. ¿Sí? Y para cerrar, un dato extra. El enemigo número uno del intestino no es la comida, es comer rápido. Ese es el enemigo número uno del intestino. Cuando usted come demasiado rápido, usted traga aire y eso se llama aerofagia. Ese aire va directo ¿a dónde? Al intestino. Y el intestino con aire hace justo lo que ya conocemos. Ruido, presión y molestia. Un truco sencillo que potencia toda esta información que hemos estado recibiendo. Después de cada bocado, deje el tenedor sobre el plato, no lo sostenga con la mano. Eso lo obliga a comer más despacio sin tener que pensarlo. En 10 días, siguiendo todas estas instrucciones, todo este protocolo, ese intestino, que sonaba a cualquier hora, va a empezar a sonar solo cuando es y debería hacerlo. Cuando hay hambre real, es al final, ya, o sea, al mediodía o al final de la noche, va a sonar normal porque tiene hambre. ¿Sí? Bueno, para terminar, me gustaría invitarles a que puedan compartir este video, puedan también ponerle me gusta a este video y comentar también. Yo les leo sus comentarios. Suscríbase también al canal si es la primera vez que usted nos ve. Cuídense mucho, estaré viendo sus comentarios y nos vemos en un próximo video.